Estamos en vivo, solo esperé que se suma. Espera. Giselle, el audio. Espérese. No. Yo le digo cuando vamos a hacer. Espéreme, yo le digo cuando vamos a hacer. Sí. Ok, ahí Whitney, Giselle Flores en el equipo de trabajo, Yocho Benítez, ya estamos y ya agradeciendo esta tremenda audiencia que estamos ya conectados en vivo a través del Facebook Live, luego va a compartirse en el YouTube, pero hoy estamos, como decía en el prefacio, que quizás se pudo interrumpir por la ausencia de sonido, hoy detrás con ese personaje que nos acompañará, que es lo gratuito, lo natural, lo que defiende la comunidad garífuna de Triunfo, de Sangrelaya, de Vallecito, de todos los lugares donde están esas comunidades que nos dan personalidad y que los ladinos lastimosamente hemos sido unos interlocutores para el mal, unos sellos de muerte a través del silencio cuando los y las periodistas hemos silenciado lo que aquí se teje detrás de estos lugares donde la naturaleza se convierte en negocio. El narcoestado no quiere reconocer una sentencia en firme de la Corte Penal Internacional que estuviera en este momento evitando desaparecidos, como hemos mencionado hoy, a personas que se quisieron de una manera drástica, grosera de la prensa,
involucrar en temas cuyas campañas de desprestigio ya no sirven. Está trillado, es fatuo, es patibulario, como la prensa patina en lo mismo de esos discursos ya inexistentes, inorgánicos, como cuando nos hablaron de desarrollo. Años tiene la familia Canaguati de hablarlos de desarrollo. Se televisa a través de Ferrari en Televicentro para defender proyectos como el del cementazo. ¿Por qué no se volvió a hablar del cementazo? De ese proyecto donde se utilizó a la comunidad garífuna con una trasnochada legislación que permitió sacar más de 1.000 millones de lempiras. Pero esas empresas son de esas familias cuyos apellidos rimbombantes jamás han sido víctimas de las desapariciones forzosas. Es que el pueblo y el mundo deben entender que los desaparecidos en matorrales, en callejones oscuros y los torturados y torturadas son esas poblaciones empobrecidas, segregadas. Somos los y las excluidas. Y los que contemplan el triunfo a través de ese fetiche del desarrollo, de lo cual le decimos a Whitney que nos pueda acompañar, donde recientemente, hace unas semanas, continúa la resistencia del pueblo garífuna en triunfo y se han pintado esas piedras que usted ve al fondo, donde el proyecto de Playa Escondida, y esconde de verdad la naturaleza del fondo de este conflicto, que es el no reconocimiento de la sentencia en firme de la Corte Penal Internacional. No reconocerle los triunfos al pueblo garífuna significa darle paso a los mercenarios para que desaparezcan y siembren el terror, para que la población se calle y que también nosotros seamos cobardes en no vincularnos a estos exitosos triunfos que ha tenido la población. Cuando se habla de desarrollo, yo le pregunto a la banca, ¿y por qué no le presta a la comunidad garífuna 200 millones para ver si no van a ser capaces de desarrollar sus comunidades? Es bien fácil hablar cuando se traen inclusive testaferros, donde el equipo de investigación del Perro Amarillo se sigue preguntando, ¿quiénes son los Sarmientos Angulo de Colombia? ¿Cómo se puede justificar, así como se escondieron a través de Merendón los canadienses? Pero los verdaderos dueños son los capitales hondureños, que se deben lavar con algunos nómadas de Oriente Medio, de Canadá y Estados Unidos. Y por eso vemos esa cobardía también y exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exija la aplicación de la sentencia para detener ese terror que se ha infundado en la comunidad garífuna. Sin más preámbulos, porque hoy tenemos a una comunidad que está vulnerable y que sigue a merced de las circunstancias y que vemos pasar carros militares a cuidar los negocios de los y las terratenientes acaudaladas que han acaparado. Como decimos, en Playa Escondida está el epicentro del conflicto del país. En la inoperancia de Juan Orlando Hernández en cuanto a la aplicación de la sentencia es lo que ha generado que hoy continuemos preguntando ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están nuestros hermanos y hermanas garífunas? ¿Y dónde está el dolor de esas familias que hoy se siguen preguntando? ¿Estarán en el mar? ¿Estarán torturados bajo los cementos de los Canaguati? ¿Estarán en las ergástulas penitenciarias de los batallones cuyos militares con su cúpula siguen siendo mediocres, escondiendo a los torturadores? Se les cayó la careta donde se podía esconder que era un tráfico de drogas. Se ha reconocido que Snyder y los demás compatriotas eran parte del patronato que estaba regalando agua de mar al país, que estaba defendiendo y luchando por la sentencia en firme de la Corte Penal Internacional. Y le pregunto a las Naciones Unidas, que nos invitaron recientemente para decirnos si era que estábamos polarizando a la sociedad y hablándonos de extremos. No trabajamos para ninguna ONG, no nos interesa más que nuestros pueblos recuperen el país. Porque hoy ya no solo es Triunfo, ya no solo es Vallecito, ahora estamos viendo en Roatán, donde un gringo sin poder hablar inglés le dice a la comunidad que el Estado le certifica para expropiar a nuestros compatriotas. Lo que esconde Playa Escondida es lo mismo que esconde Rosa Negra, es lo mismo que esconde el proyecto de los Facusé, o de apellidos que no nos imaginamos de dónde son, como los Mazarrica.
Y eso, a título personal, le sigo preguntando al zar de las comunicaciones, al señor Anthony Fernández. ¿No le basta el saqueo a través de la industria farmacéutica y el monopolio de la verdad a través del secuestro de las comunicaciones? Le preguntamos a la familia de los proyectos Cisneros, ¿acaso se va a seguir imperando la xenofobia, el racismo? Ponen los bancos a las orillas del litoral atlántico, pero no hay ningún puesto ocupado, nos decía nuestra compatriota Rosa. Clara Flores y Giovanni Colón y Ángel Castro harán posible este relato para que podamos compartir de manera masiva. El pueblo los tiene asustados. Cuando los gobiernos y los regímenes comienzan a desaparecer, a torturar y asesinar, es porque tienen miedo. Y lo que les da miedo es que no les tenemos miedo. Porque si nos comenzamos a articular con los triunfos de Berta Cáceres, sacando a Sinohidro, a Simen, con los pueblos negros, nos vamos a dar cuenta que unidos no vamos a poder ser desaparecidos, que unidos y unidas no vamos a poder ser desaparecidas ni desaparecidos, y que no se va a imperar esos oligopolios que ya tienen cansado el discurso del desarrollo. ¿Dónde está el desarrollo? ¿En el cemento robado? ¿En los dineros lavados? Cuando los banqueros están comprando e invirtiendo en otros países, ¿dónde está la familia Canaguati? Y siempre le hemos dicho, con esas empresas donde les hemos encontrado esa criminalidad organizada y el lavado de activos. Mario Canaguati y Jesús Canaguati, les invitamos a que afronten lo que fue el Open for Business. Las consecuencias son los y las desaparecidas. Es el empobrecimiento, el desplazamiento silencioso, donde inclusive aquí se le compra la casa a nuestros compatriotas para que busquen un sueño en Estados Unidos, cuando el desarrollo de la comunidad puede permitir una mejor construcción social. Es momento de detener este proyecto destructivo que solo ha dejado sangre, sudor, muerte, migración. Esa mora social que hoy reúne en un país tan rico el 70% de su población con hambre y el 40% de ella mañana sin poder comer. Eso no es desarrollo. Eso es una acumulación de un capital monopólico, de una clase parasitaria que se asienta en una política corrupta, donde después los liberales son cachurecos, donde hoy vemos también al alcalde Adán Funes apoyando el modelo extractivista de Lenín Pérez, donde hoy vemos a Miguel Facusé y a Freddy Nasser viéndose beneficiado de un montón de diputados y diputadas mediocres. ¿Por qué no se hace una insurrección legislativa para poder exigir que se ponga en firme la sentencia de la Corte Penal Internacional y ya paren los desaparecidos y podamos regresar como equipo de investigación del Perro Amarillo TV a decir, están aparecidos y aparecidas, porque no vamos a luchar hasta que nos diga el Estado cómo es que con más de 15.000 millones de presupuesto no puede decirnos dónde están los desaparecidos. Esa es la pregunta, esa es la interrogante, eso es lo que se sigue preguntando el pueblo. Así como se pregunta por el dinero, también preguntamos por nuestros compatriotas que producto de estar organizados en un patronato y defender lo que les corresponde, porque la tierra es de quien la trabaja y quien la tiene, pero no instalando cementos, luego cercarla y zarpar en un lavado de activos in situ que ha sido demostrado. Y si no, preguntémosle a la familia Rosenthal Oliva cuando tuvo que aceptar que lavaban activos, pero en Estados Unidos, porque en Honduras no opera la justicia. Y si opera es para los descalzos, es para los desprotegidos, es para, como dicen ellos, los negros, de una forma peyorativa y racista. Es por ello que hoy nos place platicar con Clara Flores, con Giovanni Colón y Ángel Castro en un programa que le daremos cobertura también a esa lucha que tienen nuestros compatriotas en Roatán. Quisiera que sean ellos y ellas las que hablen. Solo quiero instalar un interrogante. ¿Cómo nos enseñaron a ganar? ¿Cómo fue que la Corte Penal Internacional reconoció y hoy también con más víctimas por la no aplicación de esa sentencia? Muchísimas gracias, es para nosotros, Clara, un honor estar con un pueblo que no se rinde y que así como no se rindió en su momento determinado,
pudo rescatar esa bendición del río Gama, de continuar teniendo la posibilidad de luchar por esos proyectos que cuando se ven solo pueden dar miedo o asco. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias, pues es un placer estar acá con usted y poder hablar de lo que está aconteciendo en nuestra comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en la cual ha ganado una demanda internacional. Ya está dada la sentencia, desde el 2015 se dio la sentencia y hasta ahorita pues el gobierno de Honduras no ha querido responder, no ha querido hacer nada, solo están tratando de enfriar las cosas, enfriarlos y a ver qué nosotros hacemos. Están infiltrando dentro de nuestra comunidad diversas maneras de cómo hacer a que nosotros seamos los que salgamos de aquí y no ellos. Cuando el Instituto de la Propiedad sigue inscribiendo terrenos dentro de la comunidad, dado que desde el 2016 la comunidad de Triunfo de la Cruz está bajo medidas cautelares porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una sentencia en la cual Triunfo de la Cruz está bajo medidas cautelares, en la cual no se podía ni vender ni hipotecar ningún territorio, ningún terreno dentro de la comunidad, ni ejercer ningún tipo de contratos con terceros dentro de la comunidad. Clara, ¿cómo se viene a repetir eso que vimos en los 90 o en los 2000 y más aún recientemente en el 2012, 2013, cuando lo del cementazo y que aparecieron cementos que fueron proyectos vendidos para la comunidad, pero que al final fueron beneficiados para construir? ¿Y cómo esa lucha de ustedes no los hace claudicar aún y cuando este dolor que invade a un país que está lleno de luto por los desaparecidos? Bueno, en el caso de lo que es el cementazo, pues nosotros como comunidad tenemos nuestras organizaciones comunitarias en la cual pues llega un ingeniero trayéndonos un proyecto de la construcción de lo que es un puente sobre el río Gama. Les decimos río Gama porque lo dejó lo que fue la tormenta tropical Gama. Entonces, él nos dice, Honduras le han regalado cementos para obras. Y dentro de eso, pues ahora el presidente Porfirio Lobo Sosa, que le debe un favor a los Canabati, entonces ellos ahora le están pidiendo la construcción del puente sobre lo que es el río Gama, fue la propuesta. Entonces nosotros diríamos, ok, es algo que nos beneficia porque ese sector, ahí están los yucales de nuestros padres, ahí está todo lo que es el área de siembra, lo que está Punta Isopo, o sea, todo ese sector ahí, pues sería beneficioso para nosotros, pero nos damos cuenta de que el puente no es para que yo cruce con mi saco de yuca. El puente era un puente que podía tolerar más de 500 toneladas. O sea, y lo más triste es que quizás ellos piensan que nosotros somos tontos, no estudiamos. Dentro de la comunidad hay ingenieros, los cuales cuando ven el mapa, el puente, el diseño, esto no es para nosotros. Porque después del río Gama, después que ese río está, los que son los Canabati ya no pudieron seguir haciendo sus grandes construcciones del otro lado del río Gama, porque ya no podían entrar las volquetas, ya no podían entrar todos sus instrumentos para poder hacer lo que tenían planeado, lo que son hacer los hoteles y prohibirnos a nosotros lo que es la pasada, porque es intimidante que cuando nosotros vamos a nuestro sector de siembra, hay guardias fuertemente armados en ese sector, en el cual pues están dentro de un cerco inmenso, en el cual tú vas caminando y ese guardia va a la par tuya viéndote y con su arma. O sea, y en pocas palabras, te pone a temblar. Pero
Nosotros como garífunas somos luchadores y nuestros padres lo fueron aún más y nunca se dejaron intimidar y siguieron sembrando sus yucas por ese sector que vinieron con volquetas, con tractores a sacar todo el material que nuestras mamás sembraban ahí, en el cual toda la cosecha se pierde. Ese es el puente que se viene. Y precisamente al nosotros decirle a este ingeniero, denos tiempo para hablar con la comunidad, porque nosotros sencillamente somos representantes, a ver si acepta el puente. Resulta que al día siguiente estalla el cementazo, ya al otro sector de Triunfo de la Cruz, lo que es Playa Escondida, y ahí están los cementos. Entonces, si nosotros decimos sí, inmediatamente caemos en la trampa, porque al reventar el cementazo, bien pudieron haber dicho, no, ese cemento es de la comunidad porque ya se va a construir lo que es el puente, pero como no aceptamos, les dijimos, denos tiempo, entonces, de lo que es Playa Escondida. Eso salió en las prensas y solo fue una bulla así nomás y ya se acabó, porque no vinieron a incautar Playa Escondida, al estar construyendo con cementos que supuestamente estaban siendo donados a nosotros. Y ahí están los grandes hoteles, en los cuales cuando nosotros vamos a la playa, queremos ir a lo que es las piedras, caminando, corriendo. Ahí hay perros que si tú te descuidas te muerden. Entonces son amenaza a nosotros, que recientemente acabamos de pintar lo que es las piedras, porque ellos quieren tomarse todo eso ahí y esas pinturas ahí son una señal de protesta, porque esto es nuestro. Ahí hay una palabra que dice Guanile, eso significa esto es nuestro, por eso está escrito ahí y nosotros vamos a seguir luchando. La Rosa Negra dice en la prensa, dice, los garífunas ya tienen hotel. Así dijo el titular de la prensa. Y nosotros quedando ahí, ¿desde cuándo los garífunas tienen hotel? El alcalde municipal, el actual, vino a la inauguración de Rosa Negra. Y nosotros no. ¿Cómo nosotros, nuestro nombre internacional, dueños, y ni siquiera fuimos invitados a la inauguración? Entonces, ese tipo de cosas, donde no nos consultaron a nosotros si queríamos esos hoteles ahí, porque se construye, ¿sabe cuándo? Después de la sentencia del 2015, ellos se construyen en el 2017, cuando Triunfo de la Cruz ya tenía la sentencia ganada. Ese es el último impacto que está. La Rosa Negra, sí, es un bonito lugar, pero ¿a quién le consultaron? Violando nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada. Entonces, esos son los tipos de cosas de las cuales nosotros vivimos. En enero de este año, nuestro presidente, él hace la denuncia, tuvo que ir hasta Tegucigalpa porque aquí en la ciudad de Tela no le aceptaron la denuncia sobre que el Parque Nacional Punta Hisopo estaba siendo deforestado. No por nosotros, como lo dijo Prolánzate recientemente en un comunicado, pidiéndole dinero al Estado que necesitaban venir a resguardar Punta Hisopo porque los garífunas se estaban deforestando. Por favor, ¿cuántos años tenemos de estar viviendo acá? Además, nuestras casas, las casas de nuestros padres eran hechas de material de ese sector y nunca, o sea, ahí está Punta Hisopo. Y como es que ahora que ya más o menos hay casas con cemento y zinc, y es ahora que se está deforestando, es ahora que nosotros lo estamos deforestando. Tantos años de estar viviendo acá. No somos nosotros. Es la municipalidad que otorga permiso para deforestar hasta los manglares, donde llegamos y hallamos un ladino sembrando maíz, sembrando arroz, y le preguntamos, ¿y tú qué haces acá? No, yo tengo permiso de la municipalidad. Y sí, cuando vemos, ahí está, de la UMA, de la municipalidad de Tela.
Por eso es que Triunfo de la Cruz gana la sentencia, gana la demanda, porque ellos no se cansan de violentar nuestro derecho, no se cansan otorgando permiso sin consensuar con nosotros como comunidad. Antes decíamos nosotros que el Estado de Honduras quería invisibilizarnos. Esas eran nuestras palabras hace un tiempito atrás. Pero después del secuestro de nuestros jóvenes, porque son jóvenes, llenos de vida, llenos con proyectos e ideas que pudieran desarrollar nuestra comunidad según nuestra idiosincrasia, pero no, se los llevaron. Después de eso, hoy nos damos cuenta de que vivimos en un país racista y nos quiere desaparecer, no nos quiere aquí, pero aquí vamos a estar, porque aquí nacimos, nos pertenece este territorio y aquí sencillamente vamos a seguir luchando, vamos a seguir hablando en garífuna. ¿Sabe que hay historias sobre eso? En la escuela envían maestros que hablan español y nos obligan a hablar español cuando nadie podía hablar español, donde no podíamos ni siquiera en el área de recreo hablar en garífuna, donde nos hacían bullying diciendo palabras que solo ellos que decían, no, ¿para qué van a estar hablando ese búgula búgula aquí? Así les decían, así nos decían en los centros básicos. Y ahora nos echan la culpa a nosotros, que nosotros somos los que hemos perdido nuestra lengua, cuando fuimos obligados a hablar español. Cuando el convenio 169 dice que el Estado está obligado a darnos educación según nuestra idiosincrasia, según nuestra costumbre, pero no, él vino a hacer lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas son las que se dan. Ahora, ahí hay una historia que le quiero contar a la gente escondida y que nos gustaría que nos hablaran de esta rebeldía. Triunfo de la Cruz fue fundado en 1524 por el colono, por el conquistador, y no fundada, sino más bien instalada esa memoria que nos pusieron a todos los y las hondureñas, que nos debería de dar pena seguir en este mes todavía hablando de independencia, cuando, como decía el padre Melo ayer en el programa que tuvimos desde Radio Progreso, en el inicio se veía el entreguismo que dice, evitando que el pueblo asuma esto, firmamos estos pliegos de independencia, algo sui generis. Este pueblo es propiedad de la población, esa es la sentencia. Aquí no le demos más vueltas al asunto. Aquí ya no va a estar supeditado a lo que estén diciendo las racistas autoridades, inclusive de cualquier partido político que han estado en Tela o en otras comunidades. Es que Triunfo estaría logrando, sí, su verdadera independencia y sería el primer lugar independiente del país, porque ustedes son los que deben de determinar, y el desarrollo de la comunidad debe de pasar después de que se aplique la sentencia. Por eso es fáctico y es de facto este proyecto que se está instalando. Y claro, cuando la gente ya mira esas grandes inversiones que han sido inclusive con dinero saqueado como el cementazo, ella después dice, bueno, es que ya está hecho. No, es que están haciéndolo bajo la irregularidad y permitido, y aquí el CONADE, que está implicado por su silencio sospechoso, es que hay una sentencia de la Corte Penal Internacional, es que ustedes viajaban, y sería oportuno también que nos cuenten de esos viajes, de Snyder metido en el patronato en relación a poder, cuando venimos aquí, rápido sacamos agua de mar. Estamos desde el lugar donde el perro amarillo, junto al doctor Juan Almendares Bonilla y Carlos Mengíbar, hoy, donde Juan Orlando tenía el tránsito de cocaína, y no lo digo yo, lo dice Jeff Berman, en torno a Chande Hernández y el paso por el Florido Copán. Se fundó el primer dispensario de agua de mar como medida terapéutica para que hoy no nos cuenten que en el Florido Copán o en el Paraíso Copán no hay ninguna víctima de COVID-19 porque están tomando agua de mar. Eso es lo que pelea el pueblo garífuna. Y hoy queremos decirle por qué estamos acá. Snyder, uno de los desaparecidos, junto a los otros desaparecidos,
nos permitieron hacer esa primera colecta donde Suyapa y el padre Amílcar vinieron, y ayer se hizo la segunda colecta, más de 9.500 litros de agua de mar gratuitos. Eso es el único mal que ha hecho y siguen haciendo ustedes, darle vida a nuestra población. Y yo quiero, sobre esa sentencia y sobre esos viajes, cuando casi se desaniman, cuando estas torturas, estas desapariciones siguen siendo para eso, para llenar terror y para abandonar la lucha, pero que ustedes siguen al pie de la lucha. Definitivamente que el llevarse a nuestro presidente para nosotros como comunidad ha sido devastador. Y donde literalmente podemos decir el Estado es culpable, porque no es casualidad, como le decía, que el presidente hace la denuncia, que están tomando nuestro territorio. Donde el presidente hacía... ¿Cuándo pone Snyder la denuncia? En febrero 2020. Y lo desaparece en julio, casi 4 meses después. Donde él convoca e insta a los jóvenes a que resguardemos nuestro territorio porque estaba la pandemia. Y los jóvenes son los que estaban resguardando, donde él comanda este grupo de jóvenes para lo que es la bioseguridad nuestra como comunidad. Y sencillamente el Estado no, en ese tiempo, febrero, no hacen caso, no vinieron a hacer la inspección, no había entrado aún la pandemia a nuestro territorio. Y hace 4 semanas aproximadamente, cuando ya se llevaron nuestro presidente, cuando ya se llevaron a 3 jóvenes más, es cuando viene la ICF a querer hacer una investigación sobre el territorio de Punta Hisopo, porque se había hecho una denuncia en febrero. Ya se llevaron a nuestro presidente, donde habían más de 30 periodistas y más de 50 militares dentro de nuestro territorio. No nos consultaron, sencillamente llegaron. Y nosotros pues vamos siguiendo en nuestra motocicleta hasta donde ellos estaban. Y está una joven de la ICF queriendo desde hace 2 años tener el control de manejo de lo que es Punta Hisopo y nuestras humedades. Donde Punta Hisopo y todo ese sector está dentro de lo que es la sentencia. Nos pertenece, somos nosotros los que vamos a hacer nuestro control de manejo de nuestro territorio, no son ellos. O sea, ellos, esta muchacha decía que ya está el plan, ya hablaron con Arizona porque ese sector le pertenece, está dentro del casco urbano de Arizona y de Tela. Entonces ya tienen todo el plan, y entonces nosotros, como siempre, así lo hacen, solo tendríamos que haber dicho sí. ¿Y dónde está la consulta? ¿Estamos nosotros de acuerdo o no con el manejo? Donde ellos mismos ya habían enviado una denuncia y nos acusan que nosotros somos los que estamos deforestando. Toman fotos de unas maderas que no son garífunas los que viven ahí, son ladinos, donde sacan unas atarrayas del mar donde no son. Si usted entra y ve todo ese informe, ahí no sale ningún. Si hubiera sido de un garífuna, estoy 100% segura que le toman la cara. Pero no sale, solo salen las fotos de la madera, de las atarrayas esas que no son las legales. Entonces, y nos culpan. ¿Por qué? Donde hay una moción, lamento decir esto, de una
suplente a diputada del Partido Libre de Atlántida, llamada Ana Rivera. Usted puede entrar y lo va a ver ahí está la moción, donde ella le pide al Congreso que se debe de militarizar Punta Hisopo. Y militarizar Punta Hisopo es militarizar Triunfo de la Cruz, sin consulta libre, previa e informada. Donde estoy 100% segura de que la compañera no conoce el sector. Así como cuando fue el perito a la corte y está hablando de todo el sector y no lo conoce. Solo le dieron un informe, no vino al sitio. Entonces, yo creo que nuestros diputados deben de llegar al lugar, deben de venir y preguntarnos, ¿cómo está eso? ¿Es cierto que se está deforestando? Sí, es cierto que se está deforestando, pero no es de ahorita, desde hace mucho tiempo se está deforestando. ¿Y por qué viene ahorita? Personalmente les dijimos, miren, si ustedes no vienen a darnos informe de la desaparición de nuestro presidente y demás jóvenes, o vienen a cumplir lo que es la sentencia, se van. Porque ustedes no tienen nada que estar hablando con nosotros, si no es para cumplir estas dos cosas que son nuestras, que nos pertenecen. Y ahí estuvieron viendo y podríamos ser radicales, pero somos radicales con respecto al defender lo nuestro. Si es que si le están quitando el pan de la boca a tu hijo, no es posible que tú como padre solo te quedes viendo. Tienes que pelear por ello. Esas son las cosas que hacemos. Y ahí lo que se radicaliza es la verdad. Y ahí es donde queremos exigir por la recuperación, porque lo siento mío también a Schneider, siento que es mi presidente, porque le llevó agua de mar y hay mucha gente que está recibiendo salud. Ahora, ¿cómo lo explica la autoridad cuando ustedes les han preguntado qué es lo que les ha dicho esta autoridad sobre esa desaparición forzada? Nada. Tomaron a un joven, un tal gringo que salía en las prensas, y aparte de eso nada. Un informe que como hondureños, porque somos garífunas, pero somos hondureños, un informe el cual a nosotros nos da vergüenza, nos da pena, como siendo grandes estudiosos y poder dar un informe mediocre, porque así lo podemos catalogar. Un informe que no es válido, no, ¿a dónde? Eso lo pude haber hecho yo, lo pudimos hacer. El informe que ellos dan es lo que salió en TN5. Aparte de eso no hay nada. Y hasta la fecha seguimos esperando. No hay una respuesta. ¿A dónde está nuestro presidente? ¿A dónde están nuestros jóvenes? ¿Cómo habiendo cámaras no hay un registro, un video? Los vehículos, donde hay testigos que dicen que los mismos vehículos que vinieron a sacar a nuestro presidente y a estos jóvenes de aquí fueron los mismos que aparecieron 4 horas después. Los mismos vehículos. Gentes utilizando uniformes de la DPI. Donde un padre convaleciente, después de haberle pegado derrame, lo sacaron de su casa para llevarlo hasta donde está uno de los jóvenes que se llevaron. Y el señor, como es policía, que andan vestidos de policía, pues, y se supone que ejercen, dan seguridad. Entonces, si viene a buscar a tu hijo, tú eres honrado, lógicamente, tú lo vas a llevar para ver de qué se trata, qué es lo malo que tu hijo está haciendo. Pero no, para nunca más volver. Y ese papá aún está llorando, que de saber que se lo iban a llevar para no saber nada más de su hijo, hubiera preferido que lo mataran en su casa. Donde hay propuestas, Nilton, hay propuestas de los adinerados de Playa Escondida, porque la comisión
interinstitucional que el Estado debía de formar para cumplir la sentencia, viene, se reúne con nosotros. Más de 500 personas en nuestro centro comunal, en la cual el Estado estratégicamente viene ofreciendo $1,500,000. Será para que nosotros nos matemos por ese $1,500,000, era una carnada. Pero la sentencia dice que eso iba a ser lo último, pero fue lo primero que vino el Estado a ofrecer. Y sabíamos que si aceptamos ese $1,500,000, entonces olvidémonos de nuestro territorio, olvidémonos de la demarcación, de la titulación y del amojonamiento de nuestro territorio. Se hace un plan de trabajo, fuimos hasta Tegucigalpa, usted sabe qué decir desde Punta Piedra, porque esta sentencia, hay una acá en Triunfo de la Cruz y hay una en Punta Piedra, donde la gente de Punta Piedra vienen de ese sector, pasan por nosotros, ir hasta Tegucigalpa en un autobús que, bueno, dejaba mucho, pero fuimos con muchos sacrificios, dejando a nuestros hijos en casa para ir a hacer un plan de desarrollo, y que hasta la fecha no se haya ejecutado, donde al Estado la Corte le dice que mínimo 2 años ya tenía que haber cumplido la sentencia. 2015, estamos en el 2020 y no se ha cumplido. Donde luego de reunirse con nosotros en nuestra comunidad, van a la ciudad de Tela, se reúnen con los pudientes, o sea, con los que tienen billete, que están acá, los dueños de Playa Escondida. Y el abogado le dice, porque esa gente estaban agitados, porque ya los van a sacar. La sentencia dice que tiene que ser saneado el territorio. El abogado les dice a ellos, no, este sector, lo muestra en el mapa, no va a ser tocado. Y este sector está dentro de la sentencia. ¿Cómo es que no va a ser tocado? Ellos hacen un grupo y la propuesta de ellos es que el Estado de Honduras compre nuestra comunidad y lejos de ser ellos los expropiados, vamos a ser nosotros. Y hemos ido de casa en casa y nuestro pueblo dice, nuestra gente dice, pues nos han de matar porque de aquí no nos vamos. Nosotros no vamos a dejar nuestras casas, no vamos a dejar nuestras tierras. ¿Dónde vamos a sembrar la yuca? ¿A dónde nos van a llevar? No queremos, hemos estado aquí por más de 200 años y no es ahora que nos vamos a ir. No se van a ir. No nos vamos. Esa es la respuesta del pueblo. No nos vamos. Vamos a luchar, vamos a estar al pie de la batalla. Estos grupos de poder, y sería interesante que el pueblo hondureño entienda que es el mismo modelo que se aplicó en Coyolito, el mismo modelo que se aplicó en todos los pueblos donde nunca nos han venido a invadir con salud, con educación, más al contrario, como decía nuestra compatriota, obligan a que no se hable la lengua, obligan a que no se hable el idioma, porque la idea es, como nos decía hoy en el previo a la plática, lo que quieren es desaparecer. Y lo decía también con una claridad tanto como lo dice su nombre. Lo que quieren es desaparecer. Entienden el desarrollo de esa criminalidad organizada lavando activos sin importar. ¿Por qué nunca les importó prestarle a las comunidades? Tengo en la mano la sentencia. Es un tema que, de hecho, ayer lo hablábamos con Melo. Cuando pasamos con Berta Cáceres hacia Vallecito, el tema de querer hacer el Huancasco para celebrar 2 triunfos de 2 comunidades históricamente vilipendiadas, que era el Berta haber sacado con el Copín a Sinohidro y a ese modelo extractivista y haber parado el proyecto de DESA que terminó con su vida, la de Tomás y la de otros compatriotas, porque ese es el destino en estos procesos de lucha auténticamente para las comunidades. Y a Ofrane por la sentencia, y fuimos a Punta Piedra, platicamos con varios de la comisión y nos contaban esa anécdota
del bus y le dijimos, pues enséñennos a Berta bañando en el mar. Y se había venido un grupo de indígenas y era interesante ver que nuestros indígenas se habían estado bañando en el mar con jabón. Y entonces recordar esa maravilla. Vean, la personalidad de este país no son esos payulos a los que el gobierno entreguista y los diferentes gobiernos siempre han favorecido. Hoy vemos cómo inclusive personas que no hablan español están sacando a pedazos islas de Roatán, islas de la Bahía, donde la salud, los isleños la vienen a buscar al Dantoni, porque ahí es más caro que cualquier otra parte del mundo. Entonces los paraísos dentro de las comunidades, pero quien los disfruta es quien tiene el poder adquisitivo, y eso generalmente son espacios donde se vienen a generar aquellas grandes orgías de corrupción. En estos hoteles fue donde se celebró la sentencia de la privatización y el lavado de activos de Juan Orlando Hernández y Ana García. Aquí fue en este cordón de tela donde se hizo ese irregular comportamiento del concierto de delitos de Vilma Morales y Banco de los Trabajadores. En esos hoteles es donde se ha firmado ciudades de desarrollo especiales que nunca han generado empleo y tampoco nos han dicho cuáles son los capitales ni los empresarios. Y hemos encontrado a muchos empresarios de ellos. Ayer mostramos las evidencias y le seguimos preguntando a los alcaldes, a las autoridades, indistintamente de qué partido, porque como decía nuestra compatriota, es abominable ver que una diputada pone una moción diciendo que se venga a militarizar una comunidad. La expresión de la fuerza militar que desapareció a nuestros compatriotas es no querer aceptar con voluntad política, sensata, con raciocinio jurídico, que el 8 de octubre se cumplen 5 años de esa sentencia en firme, que Triunfo de la Cruz y Punta Piedra es de los garífunas, no es de Camilo Atala, no es de los Canahuati, no es de los canadienses. Deben entender los Facusé, los Andoni, los Mazarrica. Aquí se dejó progresar mucho y el ejército siempre estuvo al lado de los poderosos. Y si hay algo que le adeuda a las Fuerzas Armadas, que han sido vulgares, es que cuando Miguel Facusé Barjún desviaba el río Aguán y que instalaba el monopolio de la palma africana, convirtiendo a Honduras en el segundo país con mayor exportación de palma africana, pero sin ríos, sin arroceras, sin yucales. Y eso solo favoreció a Miguel Facusé Barjún. Y eso hizo un desplazamiento. Y por eso es que Miguel Facusé Barjún, a quien hemos demostrado que el Estado, sin tener una resolución, le hizo una reforma agraria. Por eso es que Callejas, Ferrari, todo ese grupo de delincuentes, usted los ve en toda esa caja de expediente que andamos y que le llevamos ahorita al señor Harry Hines. Enfoquémoslo aquí, Giselle, donde las empresas, donde empresarios con 200, 300, 800 empresas. ¿Y por qué somos el país con más desempleo? Esa es la pregunta. ¿Por qué se tiene que hacer una teletón de empleos como la que mostramos la vez pasada? Yo le pregunto a los Canahuati, a los Facusé, a la gente de Islas de la Bahía, al señor Hines, le preguntamos, ¿dónde están los empleos que ha generado Semesa? Y aquí a los garífunas, a los misquitos se les ha amputado una pierna porque no hay penicilina. Y aquí se invierten sumas multimillonarias. Pero aquí nos vienen a buscar por pelearse y que el hospital sea público. Aquí la gente se ha tenido que combatir con todas las enfermedades, con la naturaleza, y esa es la que están quitando. Y por eso es un reclamo enérgico, ya no a un régimen que sabemos que va a seguir confesando violencia con su actuar. Es a las Naciones Unidas, es a la cooperación internacional que dejen de oxigenar a este Estado represor y criminal que hoy, y esa es la pregunta que nos debemos hacer con nuestros compatriotas. Yo siempre, al igual que en los 80 con Nativí, con Roger González, siempre dije algo, no hay una cosa peor que le pueda pasar a un país, es que tenga desaparecido. Y hoy que escuché esa frase, que nos digan que el papá dijo, mejor me lo hubieran matado y me lo hubieran entregado. Porque como decía el poeta Carlos Godoy, ¿dónde están los desaparecidos
¿Dónde se les encuentra a los desaparecidos? ¿Cómo se le habla a los desaparecidos? ¿Por qué no ocupa en los canales de televisión un tema serio esto? De un país altamente violador a los derechos humanos, donde el mismo Estados Unidos ha reconocido la violación sistemática a los derechos fundamentales de la especie humana. Pero es que los garífunas no existen y no deben existir según el Estado clasista, racial y patriarcal. Sin embargo, nos ha llamado la atención porque nosotros le hacemos eco a eso que sí vamos a ganar. Yo no sé, y le preguntaba yo al maestro, cuando estábamos conversando la plática, y le decía yo a Giovanni y a Ángel, somos locos nosotros de querer seguir diciendo que no vamos a perder. Y cuando escucho a Triunfo de la Cruz decirme que tampoco van a perder, entonces nos podemos ir a cualquier otra comunidad. Es que no pueden ganar porque tengan dinero, jueces y magistrados. Es que lo que aquí se radicalizó es la verdad. Aquí hay desaparecidos. Y yo pregunto, ¿Triunfo de la Cruz también piensa ganar esa lucha? Por supuesto que sí. Nosotros pensamos ganar porque hemos sido siempre un pueblo que pelea. Y no peleamos por pelear, peleamos a ganar. Y aquí hay hombres y mujeres que se paran enfrente y decir, de aquí no nos vamos. De aquí no nos vamos, de aquí nos sacan solo en nuestras bolsas o en nuestros ataúdes, porque de aquí no nos vamos. ¿Qué le vamos? ¿Cuál va a ser el legado nuestro? Un garífuna sin territorio no es garífuna. El solo hecho de que no hay oportunidades de empleo en nuestra ciudad más cercana nos fuerza a emigrar a San Pedro Sula, a Tegucigalpa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sector? El niño que nace allá, como ya no escucha el garífuna, ya no lo va a hablar. Como allá no van a rallar coco para hacer aceite, entonces ya no sabe qué es rallar coco para hacer su aceite, para hacer su machuca. Mi madre era una persona que nos crió a base de lo que es la agricultura. La vida del garífuna es ir al monte, traer su plátano, su yuca, su coco, y al llegar el esposo ya acaba de bajar del mar con sus peces. Que si yo tengo plátano y Giovanni tiene pescado, yo le voy a dar plátano a Giovanni y él me va a dar pescado. Que si Chepe tiene casabe y yo tengo pescado, él me va a dar casabe. Esa es nuestra identidad cultural. Somos unas personas dadivosas y por eso decía una amiga que parte de eso es que nos han destruido, porque si viene un ladino que tiene hambre, nosotros le abrimos las puertas de nuestra casa y se sienta a nuestra mesa a comer. Pero más sin embargo, al dar la espalda, un puñal. Porque podríamos decir que hemos sido inocentes de poder dar a un plato de comida a aquel que viene con malas intenciones. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Que seguimos diciendo que sí le vamos a seguir dando comida, pese a que vienen a apuñalearnos. Que sea pura mierda, ladino, le vamos a dar de comer. Exacto, porque esa está en nuestra sangre, en nuestra naturaleza. Donde mi mamá no compraba aceite para freír el pescado, no comprábamos arroz, no comprábamos ni maíz, aunque casi no lo consumimos, pero sí lo sembrábamos para hacer un atol de elote, que es solo los garífunas lo hacen bien. Donde en las casas no había refri,
para congelar los pescados, pero salábamos los pescados y que cuando venían los tiempos de lluvia, en el que no se podía ir al mar y sacar pescado, nosotros tenemos pescado. Donde no comprábamos un huevo porque teníamos crías de pollos. Esa es la vida que nosotros teníamos. ¿Y qué? No es malo estudiar. No es malo. Yo estoy de acuerdo, mis hijos están en la universidad. Pero ¿por qué se le quiere obligar a que el garífuna se adapte al Estado? Y eso me gustó, y en un acto de sarcasmo, hablemosle a Schneider en esta parte que nos queda en Garífuna, y que seamos los ladinos que nos obliguemos a averiguar cuál es la riqueza, porque yo sé lo que es estar comiendo en un lugar donde no hay energía eléctrica, pero hay amor, como estuve en Vallecito, como estuve en Punta Piedra, y que de repente llega la lancha a las 5 o 6 de la mañana y que se va a compartir, porque yo viví eso, no me lo han contado, que el pescado se va a buscar a la nana que no sale porque ya está viejita y se le da el pescado y tiene pescado, y el que hace el casabe llega a entregar el casabe. Yo he vivido en las comunidades garífunas, por eso me arde la vida cuando me dicen que en este país se puede desaparecer y que también hay que, ¿por qué no hay en la universidad? ¿Por qué no se enseña el garífuna? Y esa es la mente clasista de muchos diputados y diputadas que han llegado y piensan como ladinos, porque eso hay que reconocerlo también. Que hay garífunas que cuando llegan, y aquí ahorita tenemos a Gilberto Yergo, tenemos a Johanna Bermúdez. Yo una vez le dije a Johanna Bermúdez, diputada, le digo yo, pero a usted no le sale mejor volver a ser la garífuna que cuenta que a los 6 años andaba descalza, pero que podía comer y podía amar, porque ahora, le digo yo, la veo bien distante de la comunidad. Y uno lo que aspira ya en esta decadencia, donde nos hablaron de desarrollo y nos quitaron la vida, es volver a vivir, que mi hijo no se críe en esa demencia de la capital, donde lo que se explora es la violencia, y por eso es que se han penetrado estos sectores a los cuales nosotros les exigimos también que sigan luchando, porque nos da envidia cómo viven los pueblos originarios. A los humanos, a los que queremos vivir, a los que sabemos que esta vida es corta, lo que queremos es vivir. Entonces a mí me gustaría, y hago también esta pregunta para que también podamos luego compartir. Aquí el matriarcado imperó, los compañeros dijeron que hable la compañera que mejor domina el tema, y eso no es. Y a mí me encantó, porque es que generalmente como ese sistemático patriarcado va llevando a que no reconozcamos, entonces nos dicen, no, que la compañera nos domina el tema. Y siempre nos recuerda esas palabras. El presidente del patronato fue a poner una denuncia. Meses después no solo se desapareció, sino que viene a investigarse y no se investiga nada. Ahí está Playa Escondida, ahí está Sombra Negra o Rosa Negra. Es que es grosero, de verdad que no lo podemos admitir esto. Y si no recuperamos Triunfo, es que estamos perdiendo Honduras. Es que en la capital ya no tenemos lugares, ahí tenemos gente que no tiene agua potable. Es que no es aquí. Es que en la capital tenemos a un demente alcalde involucrado en actos de corrupción, que cuando aquí le decimos corrupto a alguien es porque tenemos las pruebas, y no tiene agua potable, que es en Ulloa. No estamos hablando de Triunfo de la Cruz. Estamos hablando de Las Brisas, que no tienen energía eléctrica. Y que la deforestación, a mí me dio risa cuando nos decía la compatriota, por lo de Punta Hisopo, porque es que el alcalde deforestó toda la capital. Nosotros tenemos a estos nómadas de Oriente Medio, a estos judíos, a estos árabes, y no tampoco cayendo en el tema xenofóbico, pero haciéndonos un grave daño. Y quienes vienen a poner y hacer las ejecuciones de esta criminalidad organizada, ¿qué es lo que duele? Porque no viene un canaguati a sacar con un machete a los pobladores. Es que eso es lo que yo les he pedido siempre. Como cuando me dice el pueblo, Milton, pero hay peligro. Y yo le digo a mi mamá y le digo al pueblo, hoy que ya tenemos una audiencia que Renato y Maldonado, cuando nos pregunten por qué está esta audiencia, es porque hablamos con el corazón, no es que seamos inteligentes. Y yo le digo, pero ¿por qué no me viene a matar un atala? Pues? ¿Por qué no viene un canaguati a invadir? No, manda a los militares pobres, utilizados, empobrecidos de la cabeza, empobrecidos espiritualmente, a reprimir, y terminamos en una lucha de pobres entre pobres.
y un batallón defendiendo a los verdaderos dueños que no aparecen estos mediocres. Aquí no aparecen los Andoni, aquí no aparecen los Facusé, aquí no aparecen los Canaguati, aquí no aparecen los dueños del cementazo, aquí no aparece Rigoberto Chan Castillo, que fue uno de los actores intelectuales de ese crimen, donde le robaron el dinero al pueblo y ha terminado con eso. Yo quiero que hablemos de Snyder, yo quiero que hablemos de ese garífuna que nos recibió y me dice el padre Amílcar, pero si en Triunfo estamos sacando agua. Y un mes después, cuando nos llama el padre Amílcar, nos dice, desaparecieron al presidente del patronato. No podía creerlo, no lo podemos creer. Es que con él estuvimos para hacer la colecta de agua. Y ayer que se continuó haciendo la colecta de agua y veníamos para acá, para mí es difícil preguntarle a los garífunas de verdad. Yo con lo único que les puedo preguntar es con nuestro ejemplo de lucha y estar a la par de ustedes. Pero sí nos gustaría que nos hablen de Snyder, que nos hablen de ellos, porque es que ese es un problema de país, no es un problema de Triunfo. Y definitivamente, y aquí pues un joven lleno de vida, que gozaba al tocar el tambor. Pero qué más que el fiscal de patronato, que estaba cerca, porque sí fiscalizaba y muy bien al compañero Snyder, a Darwin Centeno, para que pueda hablar de él. Sí, muchísimas gracias y agradeciéndole también su trabajo con nuestra comunidad, ¿verdad? Y el apoyo. Sí, Snyder Centeno era una persona, como lo había dicho la compañera, era una persona atractiva, era una persona llamativa, ¿verdad? Con su gesto, con su apoyo. La comunidad entera, ¿verdad?, se impactó con lo sucedido, pero él realmente estaba haciendo un trabajo arduo, ¿verdad?, con lo que es las recuperaciones de la tierra, con el trabajo que se estaba haciendo con la juventud en sí, ¿verdad? Él era un presidente joven, pero sí, él era una persona que incitaba a la juventud a seguir esos pasos que él estaba aprendiendo, porque todos aquí aprendemos diario, ¿verdad? Entonces, esa era una de las cosas que él nos demostraba, ¿verdad? Para que la comunidad generara ese apoyo a lo que es la juventud y tratar de desarrollar nuestra comunidad, que era la mentalidad que traía Snyder. Y al no encontrar respuesta, hay miedo de que sigan viniendo a desaparecer gente, a matar gente. ¿Y cuál es la propuesta o la exigencia a estos que siguen sosteniendo esta mentira y no quieren aplicar? El 8 de octubre se cumple ya los 5 años de la sentencia a favor de Triunfo y hay miedo de que sigan desapareciendo personas. ¿Verdad? Realmente, por una parte hay miedo, pero por la otra parte hay más fuerza, ¿verdad? Porque eso nos fortalece a nosotros lo que acaba de suceder. Por una parte nos opacó, pero por otra parte realmente nos da fuerza. El miedo siempre está en cada uno de nosotros, pero sí, la fuerza viene día a día, a medida que con lo que nosotros vamos viviendo, ¿verdad?, vamos obteniendo más fuerza. Esto que está pasando en nuestra comunidad Triunfo de la Cruz, como lo había recalcado la hermana, nos da más fuerza y nos da más ganas de seguir luchando por nuestras tierras y por nuestras herencias que nos han dejado nuestros hermanos y padres. Ángel, ¿cómo puede ver su fruto? O sea que usted fue una generación de verdad, pues, porque está viendo esta juventud que es de verdad. Sí, o sea, ¿cómo ven esto los ancianos del pueblo cuando ven esta juventud? Cuando miran a Clara, una mujer joven, rebelde, pero muy clara políticamente de lo que les corresponde y lo que deben defender. ¿Cómo lo reciben ustedes como esa generación que heredó esto? Lo recibimos de una manera con todo nuestro pesar, ¿no? Porque hemos luchado todos estos años hasta que llegó el tiempo que firmamos lo que es la demanda internacional. Y siempre decíamos al Estado de que nos había dado la espalda desde
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que fuimos el 2007, igualmente en la Corte Interamericana en Costa Rica. Nos hemos visto echados a la calle con esa estrategia del Estado de conspiración. Eso es lo que nos han hecho. Ese falso positivo que están aplicando aquí aquí en nuestras comunidades. Creemos, porque hace poco hubo un incidente acá. Unos jóvenes estaban jugando allí en el campo de fútbol, estaban chapeando, arreglando, estaban esperando un relleno para arreglar el campo. Estando ellos en actividad, pasa una patrulla de la policía, se bajan los soldados, que desgraciadamente no tienen relaciones humanas, no saben lo que es relaciones humanas. Entonces hicieron a los muchachos pararse y esculcarlos. En vez de ser nosotros víctimas, nos hacen como delincuentes. La mayoría eran niños menores de edad. Y ellos abusaron, mejor dicho, de lo que es porque en la policía dice para servir y proteger. Fue al contrario. Y esa actitud es condenable. Y no queremos que sigan acá enseñando el poder de su ignorancia en nuestras comunidades. Hemos luchado muchos años desde que se trasladó Triunfo de la Cruz, el nuevo Triunfo de la Cruz acá, en este lugar, que fue en 1886, porque Triunfo de la Cruz era Tela, que llegaron los garífunas allí desde 1803, 1807. Ellos eran los que vivían en Tela, pero fueron hostigados de allí cuando el mismo gobierno vendió las tierras, hostigó para que salieran de allí los garífunas y se trasladaron para acá en 1886. Entonces, desde entonces ha sido una lucha. Peleamos contra una familia, un tal Manuel Elías, peleamos contra una familia Duc, que se apoderaron de Punta Isop, pelearon contra un general que era Rosales, y ha sido una lucha. Luego contra los Canahuatis. Bueno, ha sido una lucha desde que estamos acá. Desgraciadamente vivimos a la orilla del mar, porque el mar para nosotros significa mucho. Nos proporciona toda clase de seguridad, igualmente parte de nuestra alimentación y parte del deporte también, y la espiritualidad. Y creemos que el gobierno no tiene la voluntad política de cumplir con la demanda. Y me extraña porque Juan Orlando ha hecho lo que ha querido. La Corte no ha presionado, la Corte Interamericana no ha presionado al gobierno para que cumpla la sentencia. Porque hay debilidad también en la OEA, porque la Corte se debe a la OEA. Y como Honduras parte de la OEA, ellos hacen lo que quieren. Entonces, eso es lo que no estamos viendo, que cada día más son peores las cosas. Y tenemos miedo de nuestra juventud, porque como dijo Rubén Darío, ¿no? Juventud divino tesoro. Y nuestro sistema de sociedad, como usted dijo, es más matriarcado. Nosotros queremos y respetamos a las mujeres y son parte muy importante en nuestra cultura. Así que vamos a seguir luchando, no importa qué es lo que va a tomar. Vamos a seguir luchando para poder conservar estas tierras, porque sin tierra no hay cultura. No queremos caer como muchos hondureños que han perdido sus tierras y han perdido toda su cultura. Entonces nosotros queremos que respeten por lo menos a nuestra idiosincrasia y nuestra cosmovisión, porque como pueblo necesitamos respeto. Aún han venido a querernos comprar, sobornar. Y le decimos de que la persona que se deja sobornar se convierte en un objeto, una mercancía. Y no queremos caer en eso, porque siempre vamos a seguir luchando
aquí por nuestro territorio y por todo lo que nosotros tenemos. Necesito, Ángel, que nos diga algo. Una vez escuché un poema musicalizado por Nina Simón cuando se peleaba contra esa esclavitud de ese entonces en frutos salvajes que se encontraban colgados, esos frutos salvajes de afroamericanos colgados en los árboles por el mismo racismo. Hoy vemos otro modelo de exterminio, hoy vemos otra forma de esos frutos salvajes, inclusive con estos desaparecimientos forzados, y siempre bajo el mismo fetiche que le contaron a usted, el desarrollo. Hace 50 años, y me contaba sobre lo del 54, que no solo es que se llevaron la riqueza, sino que los cerebros a veces de las personas. Me encantó eso, don Ángel, y quiero que lo compartan con nosotros. Simplemente, si tocamos la historia, este plan no solamente es plan, no es plan, puedo asegurar, del hondureño. Este plan es que viene de Europa, porque no es la primera vez que sucede en el mundo lo que está sucediendo aquí, valga la redundancia de la palabra, aquí en Triunfo de la Cruz, en las comunidades garífunas. Había sucedido en África. La misma estrategia que usaron en África para destruir África y luego dicen que es un país pobre, ellos lo empobrecieron. ¿Ve? Robaron sus recursos. No hay casi un zoológico en el mundo que no haya un animal africano. Las riquezas de Europa, la mayor parte se debe a África, lo que ellos robaron de África. ¿Entiendes? Y luego sucede lo más peor del mundo, de la raza humana, la esclavitud que ellos causaron. Y se llevaron lo que son las personas africanas. Incluso las religiones estuvieron metidas ahí. ¿Por qué? Los católicos y otras religiones tenían barcos negreros que le llamaban, que trasladaban a los esclavos, los que los convirtieron en esclavos, porque los africanos siempre han sido libres, los convirtieron en esclavos y algo más que no puedo dejarlo pasar, porque los primeros esclavos que trajeron a América, tanto en Norteamérica y luego acá a Latinoamérica, sabemos que el indio fue esclavo también, aunque dicen que no, pero es una realidad, que lean la historia, ¿no? Entonces, en esos barcos primeramente trajeron los que habían ido a Europa a trabajar como braceros y los convirtieron en esclavos. A buena hora le lavaron el cerebro metiendo las religiones y esos fueron los primeros que trasladaron a estos países, porque ya estaban convertidos a lo que era la religión, porque decían que no llevaban directamente de África porque iban a arruinar a los indígenas. Hay que saber que el africano llegó a América antes de Colón. Hay pruebas. Bueno, una vez que destruyeron África y los llevaron la mayoría allí a Estados Unidos, que presentaban a la persona como que fueran animales, allí en Charleston, en Luisiana y otros estados, hay todavía casas donde se puede ver qué es lo que sucedió durante ese tiempo. Y esa actitud salvaje, porque ni los animales salvajes son como a veces el ser humano. Esa misma política lo han trasladado acá a Honduras, porque no aparecen el gringo a veces a usar testaferro para apoderarse de nuestra tierra, sino que vienen los canadienses, que son lo mismo. Usted que vive en Estados Unidos puede entrar a Canadá a cualquier hora. ¿Ve? Entonces podemos ver ahorita lo que sucede entre Trujillo y San Antonio, Guadalupe, que se han asentado los canadienses allí y no puedes caminar por esas playas porque hay perros que tienen
tamaños perros que te evitan caminar por ahí. Entonces, aquí en esta bahía de Tela, desgraciadamente bahía de Tela, pues, porque ha sido nuestra tormenta, y lo mismo están haciendo, quizás peor, porque están matando gente, están haciendo desaparecer gente, y están haciendo lo que se ha dicho, que es el narcotráfico. ¿Por qué? Hay que decirlo. ¿Ve? Entonces eso es lo que nos está destruyendo. Simplemente están usando nuestros jóvenes. Son víctimas. No son delincuentes nuestros jóvenes, son víctimas. Y el mismo Estado que debería de ser, pues, lo que deberían de cuidar de estas tierras, de nuestros mares y de nuestras costas, más bien son parte de la destrucción que están haciendo en nuestro territorio. No solamente en nuestros recursos naturales, también en nuestros jóvenes, en nuestra gente. Y estamos dispuestos a luchar, no importa qué es lo que va a ser necesario para hacerlo. Dispuestos a perder la vida si sea necesario. Ahora que estoy en este micrófono, bueno, pueden hacer lo que quieran, pero aún muerto vamos a seguir luchando, aún muerto. Porque vale la pena demostrar a nosotros mismos, no a nadie, que nosotros somos personas que no claudicamos así nomás. Así que ese es el panorama, o cualquier otra pregunta, pues estamos dispuestos a contestarlo. Y ahí me gustaría, Ángel, porque es que al garífuna se le quiere reconocer solo como dentro del mar o dentro de un campo de fútbol. Y eso también ustedes lo han desmitificado. Han aportado ciencia, humanidad y, como decía la compañera Clara, no solo el tema de buenos y excelentes y éticos profesionales, sino que la parte humana es indescriptible. Y eso, pues, reducido a esos dos sectores donde después es más fácil poder hablar de que mataron a una persona porque andaba metido en drogas. Y ese ha sido el comportamiento tanto con los ladinos, con los indios, porque es que como no se pudo resolver, ni lo van a poder resolver, porque es que el problema de nosotros no es de armas, hombre. Es que el problema es lo que usted no me decía, es la desigualdad, es la inequidad, es la ausencia de autoridades y la poca credibilidad que van generando porque nunca pudieron respetar, y hoy más que nunca está probado que en Honduras no hay imperio de la ley. Y enhorabuena que nos recordaba lo de la Organización de Estados Americanos, porque Honduras cedió el voto para la reelección de Almagro, y obviamente que entre uno de los compromisos puede estar trabada esta situación de no resolverle a los pueblos garífunas esa sentencia que evitaría que se estimule en paraísos fiscales como se han encontrado a canadienses, estadounidenses y europeos en Honduras lavando activos, pero jamás han podido probar que generaron desarrollo. De hecho, somos el país más desigual, con más desempleo, no solo en la región, en el continente. Personas en Honduras que todavía vivimos en la capital y se asusta que los niños mueren de diarrea. Y eso debemos de discutirlo porque jamás ni desarrollaron ni estimularon el amor, y eso es lo que sigo oliendo, percibiendo en estas comunidades. Como le digo, que lo quieren llevar al garífuna, que juega fútbol y que pesca, o que es buen bailador. Esas son estrategias del Estado. Bueno, porque nosotros estamos calificados como la gente más pacífica acá en Honduras. Lo dicen los puertorriqueños, lo dicen los mismos norteamericanos, lo dicen, y la mayoría de los países en la República Dominicana nos reconocen como gente pacífica, nos reconocen como gente inteligente. A veces dicen que el negro no es inteligente porque desconocen la historia. Tal vez nunca han leído o nunca han investigado lo que sucedió allá donde nació el gran maestro Jesús, en Jerusalén. Esa era tierra africana. Cuando descubrieron los europeos en su ignorancia que la tierra era redonda, fue cuando dividieron esa parte. Todo lo que es Medio Oriente
todo lo que es Egipto, a veces quieren quitar a Egipto de África. Está la cuestión de religiosa. Moisés es africano, pero si le dices a alguna persona Moisés es africano, es capaz de tirarte una bomba, porque él nace y lo tiran al río Nilo, y el río Nilo cruza África desde Uganda, pasa por el lado Victoria, Kenia, Sudán, entra a Egipto, desemboca en el mar Mediterráneo. No hay otro Nilo. ¿Ve? No cuentan de que Jesucristo fue de raza negra, porque está comprobado. No cuentan de que José y otros vivieron en Egipto. Aún en la parte intelectual o científica, los griegos, 4 de los 7 sabios de Grecia, estudiaron en Egipto. No se llamaba universidad, se llamaban escuelas escuelas de conocimiento. Han habido en aquel entonces reinas, han habido reinas, han habido ejércitos, el arte. Bueno, de todo hemos tenido nosotros, aún aquí en Honduras. Muchas veces lo miran a uno como nada, pero tal vez uno es más profesional que ellos. Ángel, perdón, es que me emocionó. Ahorita que recuperemos el país, vamos a sacar a Gilberto Yergo y vamos a llevarlo a usted de diputado, porque también hay que ver que hay gente que piensa aquí como la DINA y allá en Cachimba. Es que la mayoría de los diputados los pusieron ahí por deporte, no es porque intelectualmente o se preocupan por las comunidades. Allí no. Ese pobre, por eso le. Es comercializado. Sí, exactamente. Y ese tipo con la banda blanca fueron demandados por la gente que dueños de lo que es Caracol, sopa de Caracol, eran beliceños. Yo conocí al abogado. Bueno, no se le conoce la voz en el Congreso, para que usted sepa que sigue siendo el mismo pendejo que usurpó la cultura. Sí, la mayoría de esos congresistas son figuras nomás, no hacen nada, porque yo no escucho que presentan alguna, ¿me entiendes? Entonces ellos no se identifican como garífunas. Entonces para nosotros no existen, para mí no existen. Hay hasta abogados, de todo tenemos los garífunas, somos intelectuales. Doctoras y nunca... De todas las profesiones, de todas las profesiones. Y Giovanni baila bien, toca el tambor como Snyder o no. Sí. Sí, no, pero no. Bueno, no nos vaya a dar... Bueno, cuando salgo del 6º grado, en Limón, mi abuelito y mi papá acordaron no mandarme al colegio ese año. Porque yo tenía que, ellos dicen, este niño tiene que aprender la cultura garífuna, la vida garífuna. Y estuve 1 año en Limón. Hasta después fue que me mandaron a ¿Tenía que aprender máscaro? No, máscaro no, mi abuelo no bailaba. ¿No bailaba? No, mi abuelo fue alcalde de Limón y tenía un negocio. Entonces, cuando llegó a Tegucigalpa, pues, dije yo, pues, para probarme, ya que me habían echado de aquí de la escuela de tela, fui expulsado de la escuela Francisco Morazán. Nos contó algo ahí que... Sí, entonces... estudió cuando sí. estudió el cardenal. Sí, yo estudié en el San Miguel, el Instituto Salesiano San Miguel. Me gradué en 1964. Y ahí estaban los compañeros, pues, ahí están. Era medio pasmado el cardenal, así como genial. No, ya cuenta personal. Hasta allí no, fuimos compañeros con Jimmy Dacker. Espiritualmente la gente... Ahora, Giovanni, ¿toca el tambor o no toca el tambor? No sé. Sí, ahí está Jimmy Dacker, estaban los midenses Sotos, los Flefield, ahí estaban, pues, fuimos compañeros. Pero eso me hizo entrar más a la lucha. Porque no era posible de que ellos tomaran lo nuestro, arrebatando lo nuestro. Y había que luchar contra ellos. Y por años y años, a través de mis andanzas, de mi vagancia por el mundo, ¿a dónde regresé? Aquí, a nuestra comunidad, Triunfo de la Cruz.
Y como dice Clara, aquí siempre recogen y esperan a la gente. Aquí es si existe lo que es el cielo y el paraíso, es aquí en Triunfo de la Cruz. Aquí nació Adán y Eva. Seguro, porque ¿acaso ponen alguna dirección en la Biblia, pues? No, espérame que me emocionó. Puta, Johanna Bermúdez, la diputada Johanna Bermúdez, Achanti, vengan acá, hombre. Vuelvan a reaprender. Gilberto Yergos, el Tierno Chávez, con el Tierno Chávez somos amigos, pero vuelvan a aprender. Es que miren, si había gente en Honduras jodida, éramos nosotros. Que no. Yo le digo a mi mamá, enhorabuena a mi mamá, yo tengo una hermana que es negra, le decía Clara, nada más Ávila, hermana mía, garífuna. Y entonces le decía, lo que estamos jodidos somos nosotros, que con ese mestizaje, hijo de puta, que no sabemos de dónde somos. Pero que nosotros no querramos cuidar lo pluriétnico, lo pluricultural, la riqueza, si es que la personalidad de los países, y por lo que estos canadienses y estos europeos, como bien lo describió usted, no hubo una mejor forma, se vienen aquí porque es que este clima no lo tienen en esos países. Ahí viven en dos extremos de puta, que si hay invierno no sale la gente, congelados, y si es verano es una cosa horrorosa. Yo estuve en San Francisco y en Los Ángeles y le digo yo, vamos al mar, pues no se puede, porque es que es un gran frío allá adentro, y me como, mierda. Entonces, por eso es que vienen aquí a robar. Entonces, lo que pasa en Honduras, en primer lugar quiero decir esto, si Honduras pudiera vender a corruptos, Honduras fuera el más millonario, multimillonario, billonario del mundo. Porque los gringos harían fila por estas playas para comprar estos corruptos. O sea, cuando recuperemos el país, nosotros vamos a empezar a ver corruptos y elevamos el producto. Vamos a educar a los hondureños, porque el hondureño desconoce lo que es su historia. Y la historia tiene que conocerse, porque solo así podemos no cometer el error del pasado. Entonces, el hondureño dice, ok, yo soy blanco, que aquí, que allá, que acá. Pero desgraciadamente, el almanaque mundial dice de que hay 91% de mestizos en Honduras. Hay 6% de indios, amerindios, no los llamo indios, porque fue error o ignorancia de Cristóbal Colón llamarlos indios. Entonces hay 2% de negros y 1% de blancos que quedaban en Santa Bárbara y el sur de Lempira, del departamento de Lempira, y tienden a disminuir porque se casan con los mestizos. Entonces, tenemos que ver, tenemos que enseñarle a los hondureños lo que es la historia de nuestro país. ¿Ve? Tenemos que ver de que, por ejemplo, Triunfo de la Cruz. Triunfo de la Cruz es un territorio no muy grande, más de la cuenta, pero tenemos 2.840 hectáreas de tierra ancestralmente. 2.840 hectáreas tenemos. Y podemos aquí ayudar al mismo hondureño en cuanto a la educación, porque la educación en Honduras está en el suelo. Y a veces le digo yo a la gente, si yo tuviera poder, yo cerraría lo que es la Facultad de Derecho, porque los abogados en Honduras ni saben qué es lo que es. No saben nada. No saben litigar, se venden. Y allí en el Congreso hay un sinnúmero de muertos de hambre. Todos los abogados que le han hecho las escrituras a estos ladrones. Sí, lo han hecho aquí, por la corrupción. Notariado la corrupción. Exactamente. La corrupción. O sea, son abogados cagatinta. La corrupción está institucionada en Honduras. Ángel, ya para ir concluyendo, el equipo y la población sorprendida porque es que como cuando vienen los canales de televisión, vienen a hacer unas postales y que hay que poner a bailar al garífuna para poder, y no saben la misticidad
esa atmósfera que envuelve la cultura garífuna, de la cual es lo que les ha dado miedo, y unas palabras en torno al pueblo sobre Snyder y ese peligro que hoy representa la juventud garífuna, y preservar a esa juventud con su idioma, con sus costumbres, con su amor, con su no violencia, porque no ha sido pueblo violento. Jamás se escuchaba antes de masacre, jamás escuchaba usted masacre o un garífuna agarrado porque hizo una masacre de 20, 30 personas, jamás. Y esa intencionalidad de no pretender que se siga recuperando esos espacios, esas luchas, como nos decía la compañera, cuando vieron y los arquitectos garífunas dijeron, y los ingenieros, ni mierda, esos puentes es para pasar volquetas, no para pasar yuca. Eso es lo que a nosotros nos ayuda, en serio. Sí, verdaderamente esta situación del flagelo de estos jóvenes, de nuestros jóvenes, ha dejado un daño psicológico en nuestra niñez y juventud. Daño psicológico, y necesitamos trabajar en estos niños, porque hay un miedo generalizado acá en Triunfo de la Cruz, que lo han causado los que flagelaron a nuestros hijos, la misma policía que entra acá. La gente tiene miedo a la policía, porque la policía no está instruida ni tampoco tienen el alto nivel de educación que tenemos acá en nuestra comunidad de garífuna. Digo yo alta educación porque si usted toma lo que es la educación de Honduras, creo que hay como 60 y pico % de analfabetos en Honduras. Y si tomas la comunidad de garífuna, no hay ni un 2% de analfabetos. Quiere decir que nosotros somos más educados que la población. Y sobre esa educación, para terminar, ¿qué libro le regalara a Juan Orlando Hernández de Tenerlo? Para que conozca que conozca la historia nuestra, es que lea un libro que se llama Destrucción de la Civilización Africana. Se lo recomiendo, con Chancellor Smith, para que lo lea y conozca lo que... Juan Orlando Hernández, porque ese señor no conoce de cultura. Si conociera de cultura, no actuara así. Destrucción de la civilización africana. De Chancellor Smith, William. Y que lo lea para que sepa que lo están manejando, porque los europeos y los norteamericanos, que son lo mismo, lo están manejando. Y él no tiene una personalidad propia. Él tiene algún tipo de compromiso, o simplemente él quiere pedir más dinero para que sobreviva, y ojalá que lo viva. Así que nosotros no nos van a poner a bailar. Yo no bailo por dinero, yo bailo porque quiero bailar, por placer. Y ya para ir cerrando, vamos a hacer una pregunta al fiscal. Si nos toca escribirle una carta a Snyder y a los compañeros desaparecidos, ¿qué le diríamos? Que lo necesitamos vivo, que lo queremos de vuelta a la comunidad de Triunfo de la Cruz. Giovanni, unas palabras que pudiéramos poner en una carta a nuestro presidente de Triunfo. Que lo esperamos, que nosotros tenemos la confianza de que él está vivo y que esta comunidad lo espera con todos los brazos abiertos. Y Triunfo será de la gente que la ha luchado, que ha nacido en ella y que continúa viviendo en ella. Sí, siempre será, así nos enseñaron, así lo aprendemos y así lo vamos a seguir dando a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Y yo quisiera con Clara Flores y los compatriotas que están aquí pegados y que nos sorprenden con esta audiencia ahora, y le decimos que compartan, porque seguimos preguntándonos dónde están los desaparecidos, cómo se le habla al desaparecido, y ahí es la prensa que ha sido estimuladora para la mediocridad, que siempre que llegan y hablan, y yo cuando era director de Canal 13 y tuve serios problemas con el dueño, porque siempre se me quiso, y se daba presupuesto para ir a hacer programas a Atlántida, a Tela, a Ceiba, pero hay que sacar tambores y hay que sacar negras bailando.
y siempre he disfrutado los temas con los garífunas. Es una riqueza. Yo he estado un mes en Vallecito sin luz y no nos ha faltado nada. Esa forma de poder conservar sin destruir el planeta, yo la envidio. Esa inteligencia, ese desarrollo y esa capacidad afectiva de poderse relacionar, que obviamente lo genera la bondad de sus ancestros, en lo que yo estoy firmemente. Yo le decía, cortando un poco la idea, no puedo desaprovechar la oportunidad de hacer un buen programa, porque es que eso lo hace cualquier persona, eso lo hace Televicentro. Por aquí pasan en unos yates y comienzan a mostrar que eso es la cultura garífuna es Snyder. Es esa voluntad de pelear por la colectividad, por la autoridad, esa capacidad, esa dimensión. No van a desaparecer a Pilo Tejada de Huepa, no van a desaparecer a un garífuna que esté en el Congreso alienado, ese no lo van a desaparecer. Desaparece la verdad, el pensamiento, lo que enardece, y en eso nos gustaría, Clara, que sería inclusive para tu comunidad, y te tomes tus minutos y que sea en garífuna, que hables con Snyder diciéndole lo que hemos tratado de platicar, y que seamos los indios los que estemos, o los mestizos, con eso de que tengamos la necesidad de aprender garífuna, lenca, y que ya no nos estemos nosotros obligando también a servir de intermediarios para recolonizar, para reesclavizar, como decía nuestro compatriota, porque le sumo a otro sector perverso que ha dañado a nuestro pueblo, aparte de los notarios, somos los periodistas. Nosotros hemos hecho un daño increíble, solo comparado con la de los militares y la de los religiosos, porque son 4 sectores que sirven para alienar, para enajenar, para hacer vivir en lo ajeno al ser humano y buscar la felicidad en tierra extraña. La felicidad está en los lugares más sencillos, y hoy nos lo han demostrado ellos, y son ellas también los que deben cerrar este programa. Serimen hon sunha agamba habani hama halum hai bani programa le. Bueno, abanariagu Snyder. Yo soy llorona. De hecho, si ven la audiencia de nosotros contra el Estado, fui testigo y creo que hice llorar a nuestras madres. Pero Snyder, mega iwa mutibu sunu burai tinha hauma ya bofudaha mosula yawama wageira mosula wagendo gulagu wamua honsungarina gu halein muti hagambele hama hayara be kongresu gu inyora umai humala liwa wagu la diga anhalu benyen la diga le awahala ya la diga budu amakei sunsu tia huagu pero ofuda humei won lau mama lau lisunsu wa budu huagu, sino que lau garifuna huma lumanihe la hita lehida anihe ahari lehida kei garinago inyora humei humalali adega humalu lagunfliu frama se lelani bei trompu aba sentencia lelani trompu lani dubgati ai mabuse uhubei luwarederu kei historia alua edo kei anyahi meha garina a Honduras buseto lua sigi nyure wa malali aniaga hon warahi agenda goto kesi inyawa haya Swami Milton lengu lumuti giribu huma agenda go huma ahiwa gidil bay sigi huma te agenda go hibagari la de mega go mutu kei Trump mega go mutu Snyder aba nibure ti lewinwa gili lehise ti fedulu lehise ti lu lofu da habali lehise ti lu layanu halogu libridu lageira seke busewa muti ya Trump vinwanyo wabaro gon wa mamuka serime. Así como debemos recuperar a nuestros desaparecidos y desaparecidas, debemos recuperar nuestro país para que impere lo que realmente es cultura.
orientación por la te recomiendo orientación por la crudeza. Sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo, que mientras esta rima llega hasta tu oído fallece gente, pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjame decirles que les han mentido, el planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido, que en algunos años seremos 9 billones ya, de los cuales 3 o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está basada en repetir alguna vil filosofía. Estudiar importa, pero para abrir tu mente ya que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla, se fue de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna. Hoy por petróleo como antes por opio. Observa, el Estado hace las leyes, pero bien franco pasan barcos con toneladas de droga de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere. Mire, como en la tele los maneja como quiere y en lugar de fichas juegan ajedrez, pero con seres puede. Que esta vida es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se proviene. Es así, debes decidir, ese rebaño seguir o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayor enemigo, y solo ver lo que los rayos tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los centros que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el que la venda no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Embrutecimiento se llama, porque son un pueblo oculto. Ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive. Me atrevo a pensar que es casi igual que antes, inclusive. USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa llegan a su tierra con la ropa rota, sin pan para meterse a la boca. Esa está la edad moderna o la misma mierda gota en otra copa. Trabajo escaso, países sumidos en el fracaso y Estados Unidos derramando el vaso, mientras la religión sigue destruyendo a su paso y el intelecto con su plan perfecto para torcernos los brazos. La publicidad te induce a que abuse comprando porquería que en tu economía no se produce ni utilizan. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cojea. Abra los ojos y vea que la cosa está fea en la pista, droga y sexo. Dominan al mundo como un futbolista a su balón, cuando ensaya su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como agua en colador. Hace falta valor, y no lo digo por rimar, porque rimar no es don como si lo es con corazón. Rimar me tendrán que matar, para que no escriba más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al mensaje. Es así, debes decidir, ese rebaño seguir, o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayor enemigo, y saber ver lo que los reyes tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los entes que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Tú piensas que si mataron a Kennedy no puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti. Justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí, mientras te estás diciendo a ti mismo que sí. En conclusión, hay intereses que están manejando a los mandatarios que a su vez están gobernando. Desde el planeta Tierra para todo el que me esté escuchando, este fue Cancerbero reportando. Este fue Cancerbero reportando. Cualquier parecido con la realidad es pura certeza. La vida es así, debes decidir, ese rebaño seguir, o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayor enemigo, y solo ver lo que los reyes tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los entes que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Un día más, un día menos en el barrio.